La población en Afganistán, uno de los principales países de origen de la migración en el ámbito mundial, enfrenta en la actualidad una dura crisis económica que ha generado alarmas en organizaciones internacionales. El cierre de fronteras producto de la pandemia de la COVID-19, la sequía derivada del cambio climático y las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos amenazan en configurarse como una tormenta perfecta que pone a este país de Asia Central al borde de una crisis humanitaria sin precedentes en la región. El hambre vuelve a azotar a Afganistán. Y es que, según los últimos reportes de las Naciones Unidas, se estima que el 35% de la población sufra hambre. Y esto principalmente al conflicto armado, pero también sumado a la crisis climática que afecta principalmente a la sequía. El hambre es uno de los grandes problemas de las poblaciones y en este caso en Afganistán se ha visto agravado con la salida de Estados Unidos de sus tropas y de sus aliados el pasado agosto. La llegada de los talibanes y la retirada de fondos internacionales hace que Afganistán sufra una caída del 40% de su presupuesto. Y eso hace alertar de que el hambre puede llegar a este territorio, un territorio que vive ahora inmersa una nueva crisis. Una crisis que, según los expertos, si no se toman medidas, podría agravarse para los próximos meses. Para el director del Programa Mundial de Alimentos, la inminente hambruna que se cierne sobre la población de Afganistán se pudiera mitigar si los donantes aportan los fondos suficientes. Pero estos no quieren que se les considere cómplices o defensores de los talibanes y además temen que les alcancen las sanciones impuestas por Estados Unidos a este país de Asia Central. Afghanistan. We're facing now unprecedented food crisis in Afghanistan. We now have 22.8 million people in severe food insecurity, marching towards starvation. That price tag's $230 million a month, feeding them at 50% rations for IPC3, 75% IPC4. There are 8.7 million people in Afghanistan knocking on famine's door. So Afghanistan is truly a crisis, and you run into the issue of donors do not want to be seen as in any way aiding or abetting or supporting the Taliban. And as we've talked to the Taliban, we need complete operational independence, and so far we've gotten that. We operate in war zones, complex environments. We know how to deliver food in a very neutral, impartial way that assures donors that the food is getting to the intended beneficiaries. When we can't do that, we shut down operations and make the changes necessary. Afghanistan is a challenge in many ways, but reaching the people in an independent way, knowing that the food gets to the people, is not a problem for us. We're able to do that. So we need for the donors that don't in any way harm the future of the innocent victims, of the innocent people in Afghanistan. Give us the money so that we can reach the people. Los Estados Unidos han establecido sanciones que implican el congelamiento de unos $10.000 millones de reservas del gobierno afgano depositadas en bancos estadounidenses. Además, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros, han suspendido la ayuda financiera al país y los proveedores de remesas han empezado a retirar o reducir sus servicios, una fuente de divisas clave para un país con una diáspora de más de 5 millones de personas. Humanitarian aid is based on the principle that it is needed, whoever is ruling, it is needed wherever people are in need. Humanitarian aid is unconditional in that sense. What I would be saying to those governments and those donors is, please give us your humanitarian money because we can make good use of it. Please reprogram your development money used for longer term projects into humanitarian money so we can use it now. The food requirements, we're feeding 4 million people in Afghanistan now. We predict, because of the economic collapse worries and winter, that we're going to have to provide food assistance through the World Food Programme to 3 times that. And that's massive. And this food security problem, the lack of food, is something which is measured objectively by international standards. It's not guesswork, it's real. And if people don't have food,
people know very clearly all over the world what happens. Una de las estrategias del Programa Mundial de Alimentos para mitigar la crisis es la distribución directa de dinero a los más pobres. El plan consiste en la entrega del equivalente a $33 mensuales durante los próximos 4 meses, el periodo más crudo del invierno. And we are going to provide and distribute each family $3,500 per month. And this is the complete process of 4 months. And we are covering in this district 4,500 people or families. And there are many people, they have nothing to eat, they have nothing to wear, they have nothing in this winter situation to make their houses hot and to be safe and to make safe their lives. زمانی که حکومت طالبان آمد نه کار است نه بر خانم‌ها هیچ حق داده نمیشه، نه حق تحصیل است نه حق تعلیم است. En la actualidad, la mayoría de los bancos permanecen cerrados o limitan el retiro de dinero en efectivo. La economía está de hecho paralizada y la crisis afecta a todos los sectores. El Banco Mundial, que era la columna vertebral del sistema de salud del país, suspendió los fondos a médicos y personal sanitario desde antes de la llegada de los talibanes al poder. We have a problem. Our big problem is the salary of the staff. About 5 months we don't receive our salary. حالا چطور کنم اگر وظیفه نکنیم جنبی هم خود دیگه جنبی وظیفه نیستم. اگر باشم تا تحولات از بهش کسی ماش نیست دیگه جای بریم هم پس خوازی خوب است که همینجا جای بجای باشم خوب است. El más reciente ataque terrorista se perpetró justamente en un hospital donde murieron 7 personas. La inestabilidad política mantiene en estado de alarma a los países limítrofes y es por eso que Irán acogió a finales de octubre una conferencia para discutir estrategias conjuntas a las que asistieron los ministros de Exteriores de Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, todos vecinos de Afganistán. Además, Rusia, China y el secretario general de la ONU, quienes participaron por videoconferencia. متاسفانه تروریسم تکفیری از جمله داعش که به عنوان نیروی نیابتی در آمریکا در منطقه فعال هستند امنیت مردم این کشور را نشانه رفته و با هدفگیری شهروندان نظیر آنچه در مساجد قندوز و قندهار رخ داد در صددند تا جنگ داخلی جدیدی را از افزایش موج آوارگان به سمت کشورهای همسایه ضروری است آمریکا با اتخاذ رویکردی درست آزادسازی پول و اموال ملت افغانستان را به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار دهد. En Afganistán, solo el 5% de los hogares tienen suficiente para comer todos los días. Muchas familias que huyeron de los combates antes de la toma del poder por parte de los talibanes no pueden permitirse el lujo de volver a casa y en cambio permanecen en campamentos improvisados sin fuente de ingresos. Aproximadamente 3,5 millones de personas siguen desplazadas dentro del país. Because since 2 months and 3 months, our malnutrition patients increased day by day. When I asked the mother and father about all of complaint from the poverty and don't have foods. Currently, today we have 18 patients admitted in the hospital in the malnutrition wards today, but it may be increased after 1 hour or 2 hours, maybe increased. No, that's استعداد گنجائش نو یو څه اقتصادي مشکلونه بیا مې وبلار او ته جوړه کړه دلته مې راو چې په واده باندې ډاکټر ته یې نو ورته نه دا یو اقتصاد د وایي چې دا جوړ نو که په واده موړه وي شاید داسې نه وای شوی. But here's the story as I see it at the moment. The needs in Afghanistan are skyrocketing for all kinds of reasons, but half of the population of that country is now at risk of not having enough food to eat, knowing where the next meal will come from. Half
of the children under 5 are at risk of acute malnutrition. Afganistán sufre una tormenta perfecta que mezcla conflicto, sequía, pandemia de COVID-19 y crisis económica, y que ha llevado a diversas organizaciones a advertir que más de la mitad de la población alcanzará los niveles 3 y 4 de la escala de inseguridad alimentaria, en la que en 5 equivale ya a la hambruna. Diversos analistas refieren que Estados Unidos y los países miembros de la OTAN deben asumir la responsabilidad principal de la recuperación económica de Afganistán, dado su papel en la crisis de este país de Asia Central. Al menos la mitad de la población de Afganistán sufrirá una crisis alimentaria. Es el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, que ha advertido que 1 de cada 2 afganos sufrirá a partir de noviembre crisis alimentaria, sumada por los diferentes factores como son, por ejemplo, el cambio climático, los grandes efectos que conlleva las grandes sequías que están afectando a este país, pero también el cierre de fronteras ante la crisis sanitaria de la COVID-19. La situación también que se vive por el cambio de gobierno afectará a este país, un país que está en alerta y donde se ha pedido por parte de Naciones Unidas un llamado a los países para que puedan colaborar con Afganistán para hacer frente a una nueva crisis tras la llegada del gobierno talibán, y que además se puede ver agravado desde el mes de noviembre y que puede afectar a final de año, un año especialmente duro por el clima, pero también por el cierre de fronteras. En Afganistán, los impactos combinados de la sequía, los conflictos, la COVID-19 y la crisis económica han afectado gravemente las vidas, los medios de subsistencia y el acceso de las personas a los alimentos. De acuerdo con el último informe del Programa Mundial de Alimentos, cerca de 23 millones de afganos se enfrentarán a una de las peores crisis alimentarias del mundo durante el invierno. Right now, we have 18.8 million people who are determined to be food insecure in Afghanistan, and that number is ultimately rising in the next couple of months during the harshest period of the winter to 22.8 million people. That's over half of the population, and it's not just the increases in the number of people who are food insecure, but also the level of severity. For the winter period, we're expecting almost 9 million people to be at one of the harshest, most difficult levels of food insecurity. And if we're not able to help them, then they really will cross the precipice into extreme hunger. Según Naciones Unidas, entre 2017 y 2018 en Afganistán hubo más desplazados internos debido a la sequía que a los conflictos bélicos. En la actualidad, el país se encuentra de nuevo en un periodo de sequía prolongado. Más del 80% de la población afgana trabaja en la agricultura, y debido a que muchas personas dependen de ella y de la ganadería, estas son particularmente vulnerables a los impactos climáticos. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de pobreza y la probabilidad de desplazamiento. مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاق رسیدلی اولادونه مم په علاق رسیدلی مرګري هیڅ تحصیل مرشد نه لیدلی دی نو ماخسته دی بس تاسو خبره ده چې وتښته مجبور یو چې خپل دغه ځایونه پرېږدو ولاړ شو یو بل ځای ته انتقال شو چې 2 سال میشه که خوشحالی است مردم 20000 گوسفند یا 25000 گوسفند دی شاله بسا به 3000 آماده است امی 2 سال هیچ کشت و زراعت نشده سال خوشحالی است این منطقه بارزاتو و طلوچی او سید محمد او رنگ شانواز منگان این مردم هم خوشحالی است او 5-6 نفرم از گشنگی و تشنگی علاق کرده بمرده جان خود بداده. A pesar de ser un país agrícola, Afganistán nunca ha podido producir suficientes alimentos para su gente. La falta de lluvias este año ha empeorado la seguridad alimentaria en el país, lo que lo ha obligado a depender en gran medida de las importaciones. Además, dado que la sequía también está afectando a sus países vecinos, Afganistán tiene que pagar más por los productos básicos. از کشورهای همسایه خود تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان
گندم و از پاکستان و برنج و این چیزا وارد میشه به افغانستان. ما ضرورت داریم خود افغانستان تا هنوز خود مشکلات در افغانستان خود زیاد است. پول نمیکنه، بارندگی نیست که گندم فریمان شوه، فرضاً مثال برنج بیایه، بس نمیکنه مواد خود افغانستان دست که از خارج میاد، بس قیمتی زیاد میاد افغانستان. En el ámbito económico, el cierre de fronteras por falta de acuerdo con los territorios fronterizos, principalmente Pakistán, ha frenado las exportaciones y el país se resiente. Las granadas son el principal producto legal del país, representaban una buena parte de las exportaciones afganas. Desde el pasado mes de agosto, los camiones se encuentran parados y los agricultores se ven forzados a seleccionar solo las mejores piezas para el consumo local. Las pérdidas en el mercado de la granada se calculan en cientos de miles de dólares y el freno del comercio exterior ha comportado la pérdida del empleo de muchos agricultores y transportistas, por tanto ha agravado aún más la situación alimentaria. نه ده ترل شوی خو زموږ دپاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان دی ځکه چې میوه تازه ده خرابیږي اوس انګور هم ولاړ دي انار هم ولاړ دي نور ترکاري باب هم شته اخواته کیلې هم ولاړې دي پټاټي او نور سامانونه دي نورې میوې او ترکاري باب دي موږ په خپله پرون ټول کارګر چې وه چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو ځکه چې میوه چې وشکېږي خو بیا 2 چنده تاوان دی په کریټ کې 3 چنده تاوان دی ځای پر ځای پرته وي نو هغه کار مو بند کړي اوسنی غټ مشکل چې دی موټران هم په بولدک کې ولاړ دي د وچ میوې موټران ولاړ دي زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو موټران بیخي ډېر ولاړ دي دا چې د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلات سره یو د صادرات په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو په صادرات کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده او ترانزیت مالونه هم دي په هغه کې بیا وچه میوه ده چې دغه درېده د ساعتو په جریان کې لا دوی ته تاوان رسوي د دوی پر کمیت او پر قیمت او پر کیفیت پر درو سره منفي تاثیر کوي. La caída económica en Afganistán ha sido abrupta e implacable, lo que se suma a una situación ya difícil, ya que el país se enfrenta a una segunda sequía grave en 3 años. Los trabajadores afganos encuentran empleo solo un día a la semana, lo cual proporciona apenas lo suficiente para comprar alimentos. En cuanto al aumento de precios, el valor del aceite se ha duplicado desde el año 2020 y el trigo se ha incrementado un 28%. El más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos revela que por primera vez los residentes urbanos padecen inseguridad alimentaria a un ritmo similar al de las comunidades rurales. A medida que la temperatura cae en picada en la capital de Afganistán, Kabul, el precio de la leña en los mercados locales parece cada vez más fuera del alcance de muchas familias, dejándolas preocupadas por cómo sus familias se mantendrán calientes este invierno. El aumento de precios fue provocado por mayores costos de transporte. از افغانستان خارج شد ما کل مردم دید که تیارای افغانستان چقدر موترهای دری داشت چقدر چیزایی بود سیستم اما میدان هوایی را دیگه ما ماشم که معلوم دارست که 9000 روپये معاش دارم از 9000 روپये یعنی اگه چوب شوه خوراکه نمیشه خوراکه شوه چوب نمیشه دیگه اینا مشکل زیاد است دیگه ما نمیرخم در مشکلات هم حالا ما که شب و روز در چورت میاستم که چقدر شوه از زمستان چقدر بروه یا نفقه از کجا شوه چوب سوختی از کجا شوه یا حساب دیگه ای از کجا شوه ایرا ما خراکایش بگیرم چوب سوختش بگیرم از کجا کنم ایرا همین شب و روز همین چورت میستیم که اینا مشکلات زیاد از ایرا چقدر شوه خود. Las necesidades humanitarias en Afganistán aumentan a medida que se acerca el invierno, cuando las temperaturas pueden descender a menos de 25 grados centígrados. Muchas familias desplazadas carecen de un refugio adecuado, mientras que algunas de las que han regresado recientemente a sus lugares de origen han encontrado que sus hogares no son aptos para la estación fría. El pasado mes de octubre, el gobierno talibán lanzó un programa para combatir el hambre y la pobreza, el cual se enfocará en aquellos que actualmente están desempleados y que tienen mayor riesgo de morir de hambre en el invierno que se avecina.
Ofrecerán unas 66.000 toneladas de trigo a cambio de trabajo. El pago en especie ayudará a miles de familias que enfrentan la pobreza extrema. برنامه جلوگیری از بحران غذایی و از جلوگیری فقر و گرسنگی است و این فقر و گرسنگی علتهایی داره. کرونا هست خو در تمام جهان به وجود آمده و دوم در افغانستان یک در منطقه خشکسالی است و سوم علتش و بند شدن کمک‌های جهانی به افغانستان و بند شدن اقتصاد و سرمایه و پول که برای افغانستان داده شده در بانک‌های جهانی است. تلاش داریم که مردم ما از حالت فعلی برای در بخش اقتصادی کمک ها صورت بگیره. کمک های جهانی هم آمده، کمک های بشری، مواد خوراکی و البسه پورا هم تنظیم میکنیم که تقسیم شود. جلوی همه Según informe de la ONU, Afganistán se encuentra ahora entre las peores crisis humanitarias del mundo y la seguridad alimentaria prácticamente ha desaparecido. Este invierno, millones de afganos se verán obligados a elegir entre la migración y la inanición, con otro fenómeno como la niña en el horizonte que amenaza con prolongar la sequía de este año hasta 2022. La ayuda financiera inmediata se ha convertido en algo crucial para satisfacer las necesidades humanitarias más básicas, ya que los afganos se enfrentan a un invierno sin empleo, sin dinero y sin perspectivas. El nuevo ejecutivo talibán en Afganistán genera grandes dudas principalmente a los habitantes de este país. Un país que ha vivido en los últimos años numerosas crisis y que ha pasado casi 2 décadas de guerra inmersa ante la ocupación de los Estados Unidos y de sus aliados. La situación en el país se ha visto agravada en los últimos meses. La retirada de los Estados Unidos, de sus aliados, pero también la llegada del gobierno talibán, así como diferentes grupos terroristas que están operando en Afganistán, hace complicada la vida en un país que vive también la crisis internacional del cambio climático y de la COVID-19. Las Naciones Unidas hacen un llamado de alerta para que los países se comprometan y se solidaricen con Afganistán para hacer frente a las crisis alimentarias. Un nuevo reto que se plantea en un país que ha vivido en los últimos años un éxodo de su población. Refugiados y migrantes que han salido de un país que ha vivido en los últimos años numerosas vulneraciones de los derechos humanos. Ahora su población trata de buscar un equilibrio ante la llegada de un nuevo gobierno, un gobierno que promete ser equitativo, pero lo cierto es que de momento las dudas siguen sembradas sobre el gobierno talibán. Así llegamos al final de Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.